Queridos hermanos, quiero desearles anticipadamente feliz Navidad y espero que en esta época de la celebración, en ese día de la celebración de la Navidad, ustedes puedan disfrutar con sus familias y puedan pasar un tiempo de bendición recordando la venida del Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la palabra, este es el mes de la Navidad y creo que es una de las pocas naciones en el mundo, los Estados Unidos, que tiene una temporada de Navidad. No solamente celebramos el 24 o el 25, sino tenemos una temporada de Navidad. Aquí le llaman season, Christmas season. Es una temporada prácticamente de la Navidad. Y empezamos prácticamente después de la acción de gracias, empieza la celebración de Navidad y hasta un poquito más del Año Nuevo. Tenemos un tiempo donde podemos todos, tal vez incluso culturalmente, recordar la venida del Señor. Y tal vez podemos preguntarnos y decirnos si el Señor Jesús es historia y fe, ¿qué es para nosotros? ¿Qué significa para nosotros como cristianos? Yo creo que muchos podemos decir el Señor Jesús es historia, es sí historia, pero también es fe para muchos de nosotros que hemos encontrado al Señor Jesucristo. Y estamos compartiendo la palabra del Señor desde la perspectiva del Antiguo Testamento o Antiguo Testamentaria, y especialmente la perspectiva que tenían los discípulos del Señor Jesucristo respecto de Él. O sea, qué es lo que ellos pensaban del Señor Jesucristo, porque como no había el Nuevo Testamento, ellos tenían la idea del Señor Jesucristo en la perspectiva misma del Antiguo Testamento. Y estaban viviendo ellos mismos el momento histórico de haber estado y de haber vivido con el Señor. Para ellos no solamente el Señor Jesucristo era asunto de fe, que tal vez como para nosotros puede ser el día de hoy. Creer en el Señor Jesucristo es un asunto de fe. Para ellos también era un asunto histórico porque ellos habían vivido con el Señor Jesús momento tras momento en su vida. Así que Jesús para los discípulos, en la perspectiva del Antiguo Testamento, es un Jesús que es historia porque ellos están viviendo la historia, pero es un Jesús también que significa la fe porque aquel personaje histórico que camina con ellos, vive con ellos, hace milagros con ellos, les da la esperanza en la vida eterna. Y entonces cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, empiezan a explicar de lo que realmente había sido el Señor, de su naturaleza, de su condición de ser el Hijo de Dios y ser un hombre 100% y Dios 100%. Pasajes como en el camino a Emaús son los que explican cómo el Señor Jesucristo vino, se encarnó y luego el Señor resucitó. Ellos fueron explicados en el camino a Emaús. Y cuando ellos comían, ellos reconocieron que era el Maestro quien les estaba explicando lo que las Escrituras hablaban. O sea, el Antiguo Testamento hablaba acerca del Señor Jesucristo. Para ellos el Señor Jesucristo no solamente era un motivo de su fe, de su esperanza, era también parte de la historia, porque esa historia ellos habían vivido. Vemos que este pasaje que vamos a leer se encuentra en Isaías, en el capítulo, vamos a ver, así es, el 7 y el 14. Y también vamos a ver que, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Oremos. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias en este día porque tú siempre nos hablas a través de la Escritura. Y un día como hoy estamos celebrando tu venida y queremos darte gracias porque te has encarnado y siendo Dios has dejado tu gloria. No has dejado de ejercer, Señor, los atributos que tienes. No has suspendido, Señor, tu actividad como Dios, pero te has hecho un ser humano para venir y entendernos a nosotros, Señor, en esta tierra. Te damos gracias por tan magnífica obra. Y el día de hoy, Señor, queremos entender esto, Señor, que nos hablas en este pasaje de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, entonces vemos que en este libro podemos ver cómo se profetiza del Señor Jesucristo mucho tiempo antes de su venida. Y dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hermanos, aquí podemos ver que esto era real para los discípulos. Para los discípulos no solamente era un Jesús que les motivaba en su fe, les hizo crecer en su fe, les hizo encontrar la salvación de su alma. Era también un Jesús que era historia, parte de la historia. Y hay pasajes que explican esto. Por ejemplo, Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En el libro de Isaías encontramos que Dios juzga los pecados de Israel y de Judá y de las naciones vecinas y el mundo para posteriormente restaurar y salvar a su pueblo. Porque en ese tiempo Israel estaba a punto de ir a la esclavitud a Asiria y Judá estaba a punto de ser llevado esclavo un poco más tarde hacia Babilonia. Habían desobedecido a Dios. No habían cumplido lo que dice el Deuteronomio, que habían vivido en la tierra prometida, pero habían vivido haciendo las cosas que las naciones a las cuales el Señor había sacado de la tierra prometida hacían. Estaban adorando a dioses falsos y estaban haciendo cosas por muchas generaciones. Entonces Dios decide que este es el momento en que debe juzgar a su propio pueblo. Y de paso su pueblo se había dividido en dos naciones, la nación de Judá y la nación de Israel. Pero ahora el profeta Isaías estaba diciendo que estos van a ser llevados esclavos a Asiria y la otra parte a Babilonia. Así que este libro de Isaías está hablando de esto, acerca de que sí va a juzgar desde el Señor, pero va a proveer también salvación. Y aquí viene este pasaje que hemos leído. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. E Isaías 4:2 está hablando acerca del renuevo de Jehová. Aquí está hablando acerca de que el Señor Jesucristo es el renuevo de Jehová, el vástago de Isaí. Está hablando acerca de que el Señor Jesucristo va a venir de la familia del rey David. Eso es lo que está diciendo. Y para los israelitas, para los discípulos en aquel tiempo, esto era bien claro de entender, porque las genealogías de los pueblos, de la gente de Israel, se mantenía con el hecho de poder mantener también la distribución de las tierras en el pueblo de Israel. Entonces, la genealogía era bien importante porque era parte legal de la existencia del pueblo de Israel. Y aquí Isaías está diciendo que del vástago de David va a salir un renuevo. Está diciendo, de la descendencia de David viene el Señor Jesucristo. Y esto es lo que ellos estaban viviendo. Sabían que el Señor Jesucristo era descendiente de David. Por eso los evangelios presentan la genealogía del Señor Jesucristo y incluyen en la genealogía del Señor Jesucristo a David y luego el Señor Jesucristo, descendiente de David, se puede ver hasta el final de estas genealogías. Entonces, para ellos el Señor Jesucristo no solamente era un objeto de su fe, aquel que habían conocido y ha hecho milagros, también era parte de la historia. Y esto es lo que a nosotros nos hace pensar el día de hoy también. Algunos pueden pensar que solamente la historia del Señor Jesucristo o la Navidad es una celebración religiosa. Es algo que probablemente nuestros ancestros han inventado o la cultura cristiana ha inventado. Es parte de nuestra fe, pero también es histórico, querido hermano. Está en la historia la existencia del Señor Jesucristo. No es un evento que nosotros hemos inventado, sino que más bien es un hecho histórico que realmente ha acontecido y los discípulos han atestiguado porque veían cumplirse esta profecía de hace 700 años atrás en el tiempo justamente de la venida del Señor. Y en el camino de Emaús, el Señor Jesús explica de lo que el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de Él. Por tanto, era un evento histórico y espiritual que los discípulos vivieron. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿cómo usted está viviendo el día de hoy? ¿O cómo va a vivir usted la Navidad? Recordar la venida del Señor.
¿significa para usted un evento espiritual en su vida? ¿Significa para usted un evento cultural? ¿Es también un evento histórico en su vida? Para los discípulos eran dos cosas. Era un evento espiritual y era un evento histórico. Así que no podemos separar lo espiritual de lo histórico porque ambas cosas vinieron juntos cuando llegó el Señor Jesucristo. Por eso los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo en la cultura cristiana, aunque eso están intentando cambiar la parte liberal de América. Ya no quieren decir antes de Cristo, después de Cristo. Ya no quieren hablar de esto. Sin embargo, la historia es dividida en dos, porque la venida del Señor Jesucristo es un evento histórico y para los que han encontrado la salvación en Cristo, significa también un evento espiritual. Hay otro pasaje en Jeremías 23:5 que dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando de eso Jeremías. Y también en Zacarías 6:12 nos habla: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones delante de ti. Y estos son varones en la Escritura que están hablando del renuevo del Señor. Y dice en la última parte: y he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. A mi siervo el renuevo, el Señor Jesucristo. También los 4 evangelios nos hablan acerca del renuevo de Jehová. Los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan del cumplimiento de la venida del renuevo de Jehová. Pero ¿qué es para nosotros la venida del Señor Jesucristo de nuevo? ¿Qué es para nosotros? ¿Significa un evento espiritual? ¿Significa un evento histórico también? ¿O tal vez hemos quedado solamente en la parte cultural de lo que significa la Navidad el día de hoy? Hermanos, el Señor Jesucristo y su venida fue profetizado aproximadamente 700 años antes de su venida. Y esta es la perspectiva que tenían los discípulos. Solamente eso sabían. Y sabían las Escrituras porque el Señor Jesús les había explicado acerca de su venida. Por tanto, para ellos era una venida histórica, también era una venida espiritual. Hermanos, espero que este tiempo de Navidad que nosotros tenemos, recordando la venida del Señor, sea para nosotros recordar la experiencia que hemos tenido de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Y que no se quede en la cultura, que no se quede en la historia, sino que venga a nuestro propio corazón. Amén. Y dice también el versículo 2:3, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová. Hermanos, cuando el Señor Jesús se presentó en Nazaret, Él leyó un pasaje de Isaías que decía: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado para dar libertad a los oprimidos, sanar a los enfermos. Y entonces aquí podemos ver una cosa importante, que en el Señor Jesucristo estaba la plenitud de Dios. Esta es la diferencia entre el Señor Jesucristo y los profetas que vinieron antes del Señor Jesucristo, incluyendo Juan el Bautista. Los profetas que vinieron antes del Señor Jesucristo tenían el Espíritu de Dios. Pero en el Señor Jesucristo habitaba y reposaba el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia, porque Él era Dios mismo. Él tenía el Espíritu Santo. En Él reposaba el Espíritu de Jehová. Como dijimos, que el Espíritu del Señor Jesucristo es descendiente legal del rey David, pero ese es en la parte humana, pero en la parte divina podemos decir que el Señor Jesús tuvo en Él habitando la deidad. Él era Dios mismo, esa es la diferencia. Algunos pueden en este tiempo decir, y algunos decían en la historia de la iglesia, que el Señor Jesucristo solamente es un ser humano, que solamente ha sido un profeta como los otros profetas. Pero la Escritura nos habla, y este pasaje nos confirma, que evidentemente en el Señor Jesucristo
estaba la deidad. Y esta es la pregunta ahora para nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que tú piensas que el Señor es para ti? ¿Tienes tu idea clara de que el Señor Jesús realmente es Dios? ¿En qué sentido celebras la Navidad? ¿Cómo entiendes la Navidad? ¿Cómo entiendes el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Estás comprendiendo que en el Señor Jesús habita la deidad? ¿Que el Señor Jesucristo es Dios mismo? Y dice la palabra que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea que este es el nuevo que ha venido, este niño que viene a nacer en el pesebre. No solamente es descendiente legítimo de David, es también en el cual mora la deidad completa, Dios mismo habitando entre nosotros. Por eso también dice la Escritura que enviará un niño y una virgen dará a luz un niño y llamarás su nombre Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. O sea, el Señor Jesucristo es Dios mismo en medio de nosotros. Muchos dirán, pero pastor, el Señor Jesús se ha ido. Y un día va a volver, es cierto. Físicamente va a volver, pero ha dejado su Espíritu Santo para estar en medio de nosotros, para ministrarnos, para convencernos, para confortarnos, para animarnos, para convencernos acerca de que Él existe. Así que si bien físicamente el Señor no está con nosotros, ha dejado su Espíritu, pero su Espíritu está en medio de nosotros. Y Jesús es Dios. Y por tanto, la Navidad significa para nosotros la presencia de Dios aquí en la tierra. Dios, habiendo dejado su gloria, como hemos cantado, ha venido a habitar entre nosotros como un simple ser humano. Ha debido ser increíble la experiencia de las personas que han estado con Él, pero muchos de ellos no se han dado cuenta de que Él era Dios. No porque Él no haya actuado en su calidad de Dios, ha actuado en su calidad de Dios. Pero distraídos por las cosas de la vida, muchos de ellos, incluyendo sus discípulos, no pudieron darse cuenta que con el que comían, que con el que dormían, que con el que estaban, era el mismo Mesías prometido, era el mismo Dios que vivía con ellos. No te vaya a pasar eso a ti, hermano. Que tal vez distraído por la vida, distraído por las situaciones que suceden en tu vida, no te llegues a percibir de que el Señor Jesús es el Mesías prometido y que le necesitas a Él en tu vida. Y que para ti no sea solamente historia la venida del Señor Jesús, sino también sea un asunto de fe, que hayas encontrado en Cristo la respuesta para todas las cosas de tu vida. Hermano, ¿es Jesús historia y fe en tu vida? Esto es lo que necesitamos que Él sea. Que no solamente sea para nosotros una celebración cultural, como se celebra el día de hoy aquí en los Estados Unidos, sino que también sea el motivo de tu fe y que además refleje la historia y que ambas cosas funcionen bien en tu vida. Hermanos, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hermano, quiero invitarle que esta Navidad usted haga un recuento de las cosas que ha hecho todo este año y haga un recuento de su relación con el Señor. Y haga un recuento de las cosas que usted ha vivido y cómo ha andado delante del Señor. Y relacione todo eso con su experiencia espiritual de haberse encontrado con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús no solamente es historia, también tiene que ser fe en nuestras vidas. Amén. ¿Está fresco en su mente el momento que se ha encontrado con el Señor? Yo recuerdo muy bien mi encuentro con el Señor Jesucristo cuando tenía 8 años. ¿Cómo ha sido mi decisión de seguirle al Señor? Pero que esta Navidad sea ese motivo, ese momento de reflexionar en eso en su vida. Amén. Hermanos, tal vez no vamos a tener todas las cosas que quisiésemos en esta Navidad. Tal vez algunos no vamos a estar cerca de la familia que queremos estar.
Tal vez algunos no vamos a tener el obsequio que queremos tener. Tal vez no vamos a poder obsequiar el obsequio que queremos obsequiar. Tal vez no vamos a poder satisfacer las expectativas de aquellos que esperan que nosotros vamos a obsequiarles algo o darles algo, hermanos. Pero ¿sabe qué nos libra de todas estas cosas? Entender para qué realmente vino el Señor Jesucristo. Que Él es el objeto de nuestra fe y ha sido parte de la historia. Que tenemos que entender que el centro de la celebración de la Navidad es el Señor Jesucristo, su venida, su nacimiento. Y si nosotros miramos esto como creyentes, vamos a ver que nada en esta Navidad va a ser frustración. Ni la falta de un regalo, ni el regalo que quieres dar, ni el regalo que pienses recibir. Realmente el mejor regalo que hemos recibido es la venida del Señor Jesucristo. Y con eso nos basta, hermanos. Y si alguien nos da algo, eso es adicional. Y eso va a ser una bendición. Pero quisiera que el día de la celebración de la venida del Señor se sienten ustedes alrededor de su familia o amigos o como estén. Y le den gracias al Señor por su venida, le den gracias a Dios por la venida del Señor Jesucristo, que es el más grande regalo que la humanidad podía haber experimentado. Y si usted se ha encontrado con Él, estoy seguro que ha tenido una experiencia espiritual de encuentro con Él. Y si no lo ha hecho, este es el tiempo de volverse a Dios y entregarle su vida y empezar a vivir como dice la palabra del Señor para su propia bendición. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que mientras oremos se acuerde de su familia, se acuerde de sus seres queridos y también se acuerde de aquellos hermanos que tal vez no están con su familia y mientras oramos intercedemos un poco por ellos, podamos captar el verdadero sentido de la celebración de la Navidad en este tiempo que se acerca. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú no solamente eres historia, sino también eres fe. Señor, que las Escrituras han hablado de ti desde mucho tiempo atrás, como el renuevo. Y tus discípulos han experimentado, Señor, tu venida históricamente y espiritualmente. Señor, por eso te damos gracias, porque has venido para nosotros y a mostrar a la humanidad tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Y hoy queremos orar, Señor, por nuestras familias, por aquellos que no están con nosotros, por aquellos que están lejos de nosotros. Te pedimos que en el Espíritu, Señor, que tenemos, podamos de alguna manera estar unidos con ellos. Oramos por ellos, Señor. Que su ausencia no signifique para nosotros tristeza, sino más bien que significa la esperanza que tenemos en ti, de que el verdadero sentido de celebrar la Navidad es el hecho de que tú has venido como un regalo precioso. Ya todos hemos recibido un regalo. Y ese regalo es tu venida, tu encarnación, para venir a vivir en medio de nosotros, dar tu vida y darnos la salvación de nuestra alma y dejarnos a través de las Escrituras la forma en que tenemos que vivir nuestras vidas diariamente. Aquella forma que solo trae bendición, Señor, cuando obedecemos tu palabra. Gracias por haber hecho eso. Gracias por haber registrado las cosas que necesitábamos aprender y recordar todos los días, Señor. Gracias por las preciosas Escrituras que nos enseñan tus caminos, Señor. Te bendecimos el día de hoy y te damos gracias una vez más. Y bendice, Padre Celestial, a cada hermano, a cada hermana, y que podamos celebrar tu venida con recogimiento y entendiendo acerca de la verdadera razón por la que has venido. Oramos por todas nuestras familias y oramos por todas las necesidades también y que tú puedas proveer para cada familia, Señor, en este tiempo que celebramos tu venida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano, quiero desearle feliz Navidad, que pase una linda semana con su familia y que la bendición del Señor siempre esté con usted. Pues déle un abrazo al hermano, a la hermana, al amigo que está ahí, deséele feliz Navidad y que tengan todos una feliz Navidad en sus casas. Que el Señor les bendiga.